aprender sobre todo las 8 reglas de un inversor privado. Siempre está bien participar y desarrollarte a ti mismo en diferentes plataformas, porque la educación no ocupa espacio, lo que nos da es más valor. Por supuesto, dentro de las 8 reglas estudiaremos un principio básico para todas las personas, que es su plan financiero. Todo aquel que sea empresario o sea autónomo, seguro que conoce ya pues lo que es crear un plan financiero. Y si eres esta persona de la que he hablado y no tienes tu plan financiero, creo que te puede ir mal en tu empresa, aunque no siempre todo se rige, ¿no? Pero créanme, tu plan financiero puede marcar una mejora increíble en tu vida financiera. Los secretos de la capitalización, y entenderemos qué es la capitalización, o más bien cuál es su función dentro del mundo financiero, ¿no? Este vocabulario, porque debemos de conocer el vocabulario financiero para poder dirigirnos o comprender mucho mejor cada vez que una propuesta aparezca en nuestra vida y podamos tomar, como bien he dicho antes, la decisión que queráis con el conocimiento que tengáis. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación si queremos participar en la Academia del Inversor Privado? Por supuesto, tomar acción y seguir los próximos pasos. Para empezar, y primero que todo, es importante conocer, ¿no?, que la alfabetización financiera nos puede ayudar a entender mejor las finanzas. Porque, claro, la pregunta no se basa en cuánto es lo que tú ganas, porque te voy a demostrar después que con muy poco dinero, una persona con constancia y, por supuesto, con un conocimiento previo, como mínimo básico, puede alcanzar grandes objetivos. Vamos a ver, pues, cómo se ve hoy tu portafolio. Y esto es una pregunta que le hago a todo el mundo y no necesito que me la respondas a mí. Lo que yo necesito es que te la respondas a ti mismo. Un segundito que quito esto, que la verdad es que me está molestando. Bien, pues esta pregunta te la tienes que hacer a ti mismo, ¿no? Que cómo se ve hoy tu portafolio de inversión, porque todo el mundo tiene un portafolio de inversión, lo creáis o no. Tu portafolio de inversión es todo aquello por lo que tú inviertes y recibes un dinero. También se invierte con nuestro tiempo. Por ejemplo, como le ocurre a las primeras personas o a la clase media, más bien llamémosla generalizada, donde una persona tiene simplemente pues 2 fuentes de ingresos, que uno es su salario y en un futuro su prestación, ¿no? Pero ¿cómo se ve el portafolio de las personas de clase rica? Y es que su portafolio cambia en base a las fuentes de ingresos. Una persona rica puedes considerarlo de muchas otras maneras. Para algunas personas el dinero no es ser rico, ¿no? Y es cierto que necesitamos salud y necesitamos tener amor, pero el dinero nos ayuda mucho en todos estos ámbitos, ¿cierto o no? Entonces, entendamos los principios básicos para poder realizar esa herramienta como es el dinero y utilizarla a nuestro favor. Por lo tanto, es importante crear fuentes de ingresos adicionales a lo que sería un salario, múltiples fuentes de ingresos. Para tú conseguir múltiples fuentes de ingresos, no te tienes que basar en cuál será tu próxima fuente de ingresos, quién será tu próximo pagador, sino lo principal será comprender, ¿no? Y es que comprender es algo muy bonito, pero no escuchar, sino comprender y ponerlo en uso, porque si no lo pones en uso, no funciona. Y créanme, porque bajo mi propia experiencia, yo me llevé un año estudiando las 8 reglas del inversor privado, pero no poniéndolo en práctica. Y sabéis que el resultado es mucho más lento que cuando lo pones en práctica. Entonces, espero que tengáis un papel y un boli y vamos a comprender estos principios básicos, ¿no? Como son los activos y pasivos, o como es la independencia o la libertad financiera, la diferencia entre invertir e inversión, porque son términos que vas a escuchar profesionalmente en el mundo de las finanzas y estaría muy bien comprender básicamente a qué se dirige cada uno de estos términos.
Por supuesto, aplicar en nuestra vida los 5 mandamientos de Andrés Arbato o los 5 mandamientos de un inversor privado, que es el que ahorre como mínimo un 10% de todo aquello que ingrese, pero lo que ingresas también es 1 euro que te encuentras en la calle y 10 céntimos debe de quitarlos y participarlos en la forma en la que tú tengas estructurada pues tus diferentes huchas, ¿no? Llamémoslo así, tus diferentes accesos de cuenta donde vas a poder utilizar cada una para algo determinado, ¿no? Comprender y utilizar y tener el control de tu gastos e ingresos. Ya Galina nos hizo un regalo un día para todos los españoles traducido y por supuesto ya está en el back office para todas aquellas personas que participan del Maratón 260 o han pasado la graduación del curso Master Profi dentro de nuestra plataforma, donde tenéis un archivo con una tabla de gastos e ingresos y también un archivo con un prototipo de fondo de inversión con un valor de $1.000.000 virtuales, para que nosotros aprendamos esas ideas que tenemos y llevemos un control semanal, pues para entender en un futuro si nos ha servido y cuando tengamos el capital necesario, arriesgar hacia esa herramienta que nosotros en un principio pensamos que iba a ser la herramienta que nos solucionaría el tema, ¿cierto o no? Protege tu dinero siempre, es muy importante. Aprender a invertir y aprender siempre a ganar más. Tercera regla, siempre crear tu plan financiero y personal, no para tu empresa. Para tu empresa, si no lo tienes, ya te dije antes, algo estás haciendo mal. Pero para una persona física necesitas tener tu propio plan financiero. La diversificación y entender bien el procedimiento de diversificar con tu capital. Mantener la disciplina de un inversor. Y es que esto es importante, se remanece a la primera y a la segunda regla del inversor privado, ¿no? Porque si nosotros no nos fijamos en estos conocimientos y los llevamos a prueba, nuestro plan financiero no funcionará. Y nuestro plan financiero será la guía para todo. Nuestro plan financiero marcará, es la hoja de ruta de nuestro negocio. Es lo que marcará a diferentes etapas, pues la liquidación o el reembolso del capital que tú desees, pero porque tiene el objetivo muy claro y desarrollado, ¿no? No seas codicioso y perezoso, porque te lleva a tomar decisiones malas, en algunos casos con las inversiones de alto riesgo. Aprende siempre cómo invertir y aprende siempre a incrementar sus gastos e ingresos. Regla número 1, entender la terminología, como dijimos antes, de la libertad e independencia financiera, activo y pasivo, o el significado de la palabra invertir o inversión, muy parecidas en sí, pero con un significado muy diferente. Y es que empezando por la independencia financiera, y como bien dices, se independiza financieramente, es aquella persona que puede vivir durante 10 años de su vida con los fondos que tenga pues ahorrado hasta el momento. Y aquí hay un ejemplo, una persona que necesita $1.000 para sobrevivir y cada uno pónganlo en cuenta con el lugar o el país donde viven y más bien dicho, la necesidad de cada uno. Si tú necesitas 4.000, pues tendrás que hacer las cuentas para tu independencia financiera fijándote en ti mismo. Esto es solo un ejemplo. Si la persona tiene $120.000 en su cuenta bancaria, significa que esta persona el día de mañana, si tiene un problema, puede vivir durante 10 años de su vida sin cambiar su estilo de vida. Y eso es la independencia financiera, cuando llegamos a conseguir un monto para poder, digamos, relajarnos o, digamos, mejor, tener independencia durante 10 años financieramente hablando. Pero la libertad financiera es un objetivo donde yo creo que todo el mundo debería de conseguir estos objetivos. Y al principio puede parecer complicado, pero lo único que necesitamos es tiempo, disciplina y, como bien dije antes, tener tu proyecto bien marcado y tus tiempos bien corregidos. Porque la libertad financiera, esto significa que una persona puede vivir sin cambiar su estilo de vida
sin necesidad de trabajar. En este caso, un trabajo físico, ¿cierto? O más bien dicho, que sus activos representan el valor de su pasivo en su totalidad. Veamos un ejemplo. La misma persona con $120.000, si tiene un portafolio de inversión que le genere un 12% anual, o igualmente un 1%, esto generaría $1.000 mensuales. Y como bien vimos en el primer ejemplo, la persona necesita $1.000 de gastos mensuales. Ahora sus inversiones, su portafolio, con un valor de $120.000, trabajando a un 12% anual, le están dejando una rentabilidad que puede pagar su estilo de vida. Es decir, sus activos pueden pagar sus pasivos. Y aquí hasta donde tenemos que llegar, porque al principio no se podrá conseguir, es muy complicado. Primero porque necesitamos mucho capital. Por eso es interesante comprender otras muchas reglas que conoceremos a continuación, o esta gran calculación, que lo pueden ir mirando a ver si es cierto o no, como dice Albert Einstein, de la octava maravilla del mundo, lo que es la tabla del interés compuesto, o mejor dicho, la regla del interés compuesto. Pueden buscarlo en Google y verán como más adelante es cierto, ¿no? Activo frente pasivo. Esto será lo más fácil de entender dentro del término financiero, pero no lo más fácil de comprender. Y es que las personas confunden normalmente los activos con los pasivos. Yo siempre digo algo, un activo es aquello que ingresa capital en tu billetera, y un pasivo es aquello que saca capital de tu billetera. Así que si tenemos una casa en la que nosotros vivamos, porque tenemos una hipoteca y la pagamos durante 30 años, tenemos que pensar bien si es un activo, porque realmente no es un activo. Posiblemente si lo quieras para vivir y después para heredar, tu hijo con el impuesto de sucesiones y el hijo de tu hijo en 2 generaciones esta casa la habrán pagado varias veces. Por lo tanto, entendamos bien qué es un activo y qué es un pasivo. Herramientas de inversión. Las herramientas de inversiones nos proporciona a nosotros poder hacer inversiones, pero invertir, que es la diferencia entre una inversión, es tener el conocimiento de que tu dinero se puede multiplicar y generar intereses, o lo que es decir, crear más dinero. Pero dentro de las inversiones podemos encontrar, pues, hasta ahora unas 50 tendencias que suelen ser las más llamativas, ¿no? En diferentes sectores que acumula un mercado. Y es que pueden haber herramientas similares, pero totalmente diferentes, que se envasen en un mismo sector. Y un sector es un sector de mercado, por ejemplo, el transporte. Tesla y el transporte Skyway funcionan en el mismo sector y no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero funcionan en un mercado de transporte, y por eso nosotros podríamos redirigirnos hacia la información pública y ver cuánto genera el mercado de transporte en todo el planeta y entender cuáles son las posibilidades que tenemos a la hora de participar en una herramienta enfocada en cualquiera de estos mercados. Regla número 2, los 5 mandamientos. Y es que ahorrar del 10 al 30% de todos nuestros ingresos es muy importante. Porque si nosotros no hacemos esto, y créanme, el primer día que recibe tu salario, no lo harás. Porque nosotros inconscientemente estamos programados para pensar, o mejor dicho, para tener nuestras prioridades centradas más en el pago hacia otras cosas que no son realmente lo más importante, porque lo más importante en tu vida financiera eres tú, y tú tienes que estar bien económicamente para poder hacer frente a aquellos pasivos, ¿no?, que tú quieres. Por eso está muy bien entender qué pasivos son los que tú puedes obtener, ¿no?, y que lo puedan pagar tus activos. Así todo cambia. Y es que si nosotros participamos de entre el 10 al 20% de nuestros ingresos, puede que ganes $1.000, pero el 10%, si solo utilizamos el 10%, serían $100. Y $100 de participación en una plataforma es muy poco, ¿cierto?
es muy poco. Y tú vas a pensar que es muy poco. Pero $100 durante un año son 1.200. O lo que es igual, es la participación en 12 plataformas. Dependiendo de tu conocimiento y de la agresividad que tengas como inversor, podrás fallecer estas herramientas que tienes o sobrevivir y generarte intereses, ¿no? Pues si nosotros vemos esto con una filosofía de futuro y de estilo de vida, ¿cuántas participaciones podrías tener en 5 años? Multiplicando 12 por 5 años, ¿no? ¿Y cuántos podrías tener en 10 y en 15 y en 20 y en 30 y en 50 años de tu vida? Si conoces esto, ya te digo yo que el interés crecerá a lo largo del tiempo y posiblemente los 5 o 10 primeros años no notes casi la diferencia, porque si eres inteligente, utilizarás la regla de Albert Einstein y crearás intereses compuestos para que tu interés cree más beneficios. Controla todos tus gastos. Eso es lo más importante. Nosotros vamos a tomar café o vamos a tomar una copa y como tenemos emociones y hemos hecho un muy buen trabajo durante todo el mes, pues hoy me merezco un descanso. Y a veces utilizamos capital que en realidad lo necesitamos para otro. Por eso es muy importante llevar un control exhaustivo de tu gasto e ingresos. Protege tu dinero, aprende a invertir sabiamente y aprende a ganar más. Invertir. Vamos a ver ejemplos de rentabilidades, porque yo siempre digo una pregunta a todo el mundo, porque realmente cuando tú escuchas a personas, hay algo que tú recuerdas en cada uno de aquellos mentores o aquellos profesionales que escuchan, ¿no? Y hay uno que me dejó marcado, ¿no? Un matemático. Y es que el dólar, el euro, el yen, la libra, un euro, un dólar, un yen, una libra, es igual al número 1 en matemática. Y 2 euros, 2 libras, 2 dólares es igual al número 2. Por lo tanto, si existen reglas matemáticas para restar, multiplicar y dividir números, podríamos ponerlo en práctica con el dinero, ¿cierto o no? Lo que necesitamos no es ser matemáticos, sino es entender aquella funcionalidad de la matemática que nos puede ayudar a nosotros para poder llevar un control de nuestro dinero. Y es que una persona que participa con $10.000 y no tiene por qué ser una vez, si no tiene 10.000, pero pueden ser $100 durante 20 años y que haga un cúmulo de 20.000 o 10.000. Una rentabilidad fija o variable, entendiendo un porcentaje, por ejemplo, en 20 años, a un 12, a un 15, 18, 24 y un 30% anual, ya no mensual, sino anual. Fíjate las rentabilidades en 20 años. ¿De cuánto nos dejaría a un 12%? $110.000. Y es que en realidad esto se puede conseguir teniendo tu objetivo claro y conociendo la posibilidad de participación que tú tienes. Por eso esta tabla, que era la de que os hablaba antes, que todos los participantes del Maratón 260 o el Master Profi ya tienen, y si tú no has pasado el curso, te aconsejo que te inscribas para las próximas organizaciones y podrás recibir toda esta información que yo te estoy dando, pero detallada en cada una, paso por paso y con mucho más material. En esta tabla la dividiremos pues muy fácil, pues lo que son aquellos gastos fijos, como es tu transporte, tu comida, tu vestido, tu vestimenta, o tu alquiler o hipoteca, todo esto son gastos fijos que tenemos mensualmente, por lo tanto podríamos calcularlo y podremos calcular el ingreso de capital que tenemos. Y ahí es donde entenderemos en un futuro cómo empezará nuestra fuente de ingresos y cómo terminará a lo largo de una vida. Porque un inversionista no es una persona que participa en un proyecto y mañana se hace rico, eso no existe. O por lo menos yo no lo he vivido.
imagino que habrán habido oportunidades que han hecho que muchas personas se vuelvan ricas, pero según el conocimiento que yo estoy teniendo, una persona no se hace rica. Una persona comprende cómo utilizar el dinero, la herramienta del dinero, porque es una herramienta, y ponerla a jugar a su favor, ¿no? La regla número 3, y para mí es la más importante, es realizar tu plan financiero. Y es que tu plan financiero tiene que ir dividido en 3 plazos distintos, porque tú tienes que tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Por eso tu plan financiero se basará y se enfocará en cómo tú puedes alcanzar aquellas metas que tienes a un corto, a un medio y a un largo plazo. Tu plan financiero no es más que tener un control de cuáles son tus objetivos, cuánto necesitas para obtener esos objetivos, cuál es el flujo de activos que tú tienes, o cuál es tu pasivo y cuánto tiempo necesitarías. También puedes leer la diapositiva porque muchas veces lo explica mucho mejor que yo, por lo menos más profesional. Por eso te digo, es importante entender y ponerlo a jugar contigo. ¿Por qué tú necesitas esto? Pues principalmente porque va a ayudarte en tu vida financiera, en tu capital, ¿no? En entender cómo puede aumentar tu capital. Acumulaciones para la educación de tus niños, y es que si tú tienes este conocimiento y tienes un resultado, créanme que tus hijos no será un tabú el tema financiero a la hora de comer, sino más bien será una preparación en casa que lo preparará para toda su vida. Porque tú como persona bien sabes que estás ahí detrás, que todo el mundo, el problema que nos lleva todo el día con nosotros es cómo pagar, cómo ir aquí, cómo puedo hacer esto. Entonces, incluso cuando te mueres, necesitas pagar para que puedas tener un nicho, aunque mal suene, pero es cierto, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no ayudamos a comprender a nosotros mismos? Porque es que cuando nosotros aprendemos de nuestros padres, y es lo mejor que nos ocurre, tener cultura de nuestros antepasados, ¿no? Pero siempre también tenemos que entender que nuestro abuelo era un ordenador, un Windows 98, y el conocimiento de nuestros abuelos se traspasa a nuestros padres, y el de nuestros padres a nosotros. Si nosotros vivimos frente al conocimiento de tu padre, ¿no? De tus padres, lo que te puede ocurrir es que sepas lo mismo que ellos. Pero por eso nosotros tenemos mucho potencial y necesitamos aprender de muchas personas y quedarnos con lo mejor de cada una de ellas y ponerlo a funcionar en nuestra vida. Con esto de la finanza, que no es lo más importante en la vida, te puede ayudar mucho a vivir mucho más cómodo, y eso es una realidad, aunque sigan habiendo personas que crean que no es importante el dinero. Abrir tu propio negocio, y es que dentro de la plataforma, gracias al network marketing que nosotros tenemos, puedes crear un negocio el cual te pueda llegar a permitir a tener que realizar tu propio fiscal como autónomo, ¿no? Y eso ya es crear una empresa, y donde vas a poder tener beneficio y donde vas a poder estudiar tus pérdidas. Es decir, vas a tener un conocimiento o un desarrollo empresarial. Y todo esto puede ayudarte mucho en el estilo de vida que tengas ahora, con el que puedes llegar a obtener, ¿no? Proporcionarte una pensión, y no a través de un banco, mucho antes de tener tu propio banco, o un capital para poder crear. Número 4, la diversificación. Y sabéis que la diversificación, yo creo que la diversificación no se puede fundamentar en otras personas. La diversificación tiene que ser bajo nuestro entendimiento. Y es que yo como persona, después de haber participado en muchas compañías y haber sido un inversor de alto riesgo, porque un problema que tenemos todos los que no tenemos dinero es que necesitamos el dinero para ayer, no para mañana. Entonces nos gustan mucho esas participaciones donde nos dejan una rentabilidad diaria, pero ¿realmente conocemos la herramienta?
porque tú como empresario, cuando gestionas y creas un negocio, ¿crees que el negocio es rentable? Yo creo que el negocio medio empieza a pagar deuda al año y medio de estar en funcionamiento, dependiendo siempre del negocio, no es exacto para todos los negocios, pero sí que es generalizado, o por lo menos lo que yo conozco hasta ahora. Por lo tanto, en un negocio que a ti te genere una rentabilidad que tú no la veas posible, créeme que no es posible. No es posible. Simplemente es una herramienta y hay que saber utilizarla, porque en esas herramientas se pueden ganar mucho capital. La diversificación, para mí, más bien entendida, sería utilizarla a través del capital generado. Y es que una herramienta, cuando genera un capital, debe de ser reinvertido, no utilizado. Lo utilizaremos fijándonos en nuestro plan, el corto, el medio y el largo plazo. Y respetando, por supuesto, siempre los valores del largo plazo, porque el corto y el medio plazo pueden ayudarnos también a olvidar la percepción de lo que tenemos en un futuro. La regla número 5, la disciplina de inversión. Y es que apegarse a tu plan financiero será lo más importante. Por eso la regla número 5 vuelve a recordarnos todo lo anterior. La sexta, no seas codicioso. Y es que cuando un proyecto nos está dando una alta rentabilidad, el problema de nosotros como seres humanos está en que queremos más y queremos más y queremos más y llegamos a encerrarnos en algún momento en un punto donde no existe un retorno que realmente no nos haga estar en pérdida. Por eso tenemos que entender el funcionamiento de cada herramienta y marcarse unos objetivos claros en cada herramienta. La codicia puede hacer que lo pierdas todo. Y es que cuando te va muy bien en una inversión, tu primer pensamiento es el de apostar todo por esa, porque dentro de poco te has generado más que todas las demás. Y después cuando esa tiene un problema y te quedas sin nada. Por eso tenemos que aprender bien la diversificación y no ser codiciosos. La educación, que es la regla número 7, es lo único que te va a ayudar en la vida. El dinero te lo pueden quitar y te lo pueden dar, pero tu conocimiento esto no te lo quitan, a menos que sea una enfermedad o que te maten, que ya sería algo malo, ¿cierto? Por eso te digo, el conocimiento de una persona es la mayor fuerza de uno mismo. El que sabe cómo perder y cómo ganar, siempre puede remontar y siempre puede volver a empezar. Multiplicar su beneficio de inversión. Y es que cuando nos convertimos en inversores, se convierte casi en una droga. Y es que no es que siempre quieras más, sino cuando empiezas a ser financieramente libre dentro del ámbito en el que te rodea o el ámbito que hace tu estilo de trabajo, comprendes la importancia de multiplicar tus inversiones, incluso en aquel momento donde mejor te va. El de multiplicar siempre tus fuentes de ingresos y tus beneficios a futuro. Como bien dije, y espero que algunos curiosos lo hayan mirado a ver si es cierto o no, Albert Einstein nos decía que la octava maravilla del mundo está relacionada con las finanzas y se llama la regla del interés compuesto. Dentro de la finanza hay dos reglas muy importantes a la hora de un préstamo, de una hipoteca, de una concesión, de una participación. Se llama interés acumulativo e interés compuesto. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo y os lo voy a leer, o más bien os lo voy a decir, ¿vale? Y es que cuando nosotros nos representa un interés, cualquier participación que hagamos en cualquier herramienta, como dueño o como dueños de deuda o como dueños de préstamo, nosotros recibimos un interés. Si este interés es compuesto, nosotros podemos reinvertir las ganancias. ¿Y esto qué significa? Que nuestra inversión principal y el interés generado por nuestra inversión serán acumulativos. Si hoy tengo 100 y me genera un interés de 10, digamos en 30 días,
X. En 30 días tendremos 100 más los 10 que hemos recibido, que se sumarán al capital inicial más el interés acumulado de esos 10. El siguiente mes nuestra inversión principal habrá crecido, porque se le habrá sumado el interés. Me lo puedes leer, si es complicado puedes pasar los cursos de educación financiera dentro de nuestra plataforma, donde se detalla y donde hay ejercicio. Aunque hoy os dejaré un ejercicio que podéis estudiar en casa y podéis intentar realizarlo y compartirlo con vuestros compañeros de la comunidad NEM o con tu sponsor o con tu referido. Poner en práctica todo esto y más bien equipararte o conocer si has tenido algún fallo entre varias personas. No os recomiendo que utilicéis la calculadora para realizar un interés compuesto. Podéis utilizarla, pero periódicamente por el mes, no por un periodo en concreto o completo, porque entonces la calculadora te dirá el número y tú te asombrarás, pero no lo sentirás. Cuando tú lo realizas y te lleva 5 o 6 horas para realizar 5 o 10 años, tú vas viendo el crecimiento de esas matemáticas y teniendo siempre en cuenta que las matemáticas eran igual que el número del dólar o el euro, ¿cierto? Y un interés acumulativo es diferente. También es una muy buena herramienta y se utiliza en diferentes tipos de mercados. Por ejemplo, en un préstamo, cómo funciona un banco, ¿no? Y es que seguro que en esta sala, con más de 200 personas, hay algunas personas que tienen crédito o tienen préstamos a su nombre. Y habréis fijado que tenéis un interés acumulado, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que siempre pagaréis menos interés por el tiempo. Y es que el interés se paga frente a la deuda. Si tienes una deuda de $100.000 o 100.000 euros y el interés es, no sé, del 1%, por decirte algo, y tienes que pagar tu cantidad de deuda más el porcentaje de interés, el siguiente mes la cantidad de deuda habrá variado. Imaginémonos que hemos pagado deuda por valor de 1.000, ya serán 99.000 lo que debamos y el interés sigue siendo a un interés, y por eso en las hipotecas tenemos que tener cuenta con el interés fijo o variable, ¿no? Que el interés es el mismo, al siguiente mes ya el interés no será de 100.000, sino será de 99.000. Esto se puede utilizar tanto a la hora de adquirir un crédito, cosa que no apoyo a las personas, a menos que sea por una ampliación de capital en tu empresa, porque tenga muy claro hacia dónde quieres ir, o cuando tú eres aquella persona que utiliza una herramienta que funcione a un interés acumulativo. Esto dentro del mundo de la finanza puede marcar la diferencia y controlará de una forma activa la forma de interés en tu proyecto. Entenderla es muy importante, porque como antes dije, una participación de $10.000 que podría crear en 20 años con un interés de un 12, un 18, un 34, en esa tabla se demuestra matemáticamente. Y es que una persona que tenga 1 euro al día, que creo que muchas personas podrían conseguir 1 euro al día y podrían guardar 1 euro al día. Y un mes que tiene 30 días representaría un capital de 30 euros en 30 días, ¿no? Si nosotros creamos una participación durante 30 años de nuestra vida, como bien os decía antes, pues lo que nosotros generaremos es un capital desde una participación de $10.800, como estáis viendo ahí, $30 por 30 años, igual a $10.800. Si nosotros eso lo tuviésemos guardado, en 30 años tendríamos $10.800 para lo que nosotros quisiéramos. Pero si nosotros creamos una inversión que funcione a una tasa de interés de un 12% anual y lo ponemos a invertir, estos son los números. Después pueden ustedes utilizar o pueden hacer una foto de la diapositiva y utilizar la calculadora e ir viendo el procedimiento, como veis en 5, en 10, 15, 20, 25 y 30 años, ¿no?
Pues en 30 años, a un interés de un 12%, esto generaría 105.897 euros. Pero ahora diríamos, ¿qué tenemos? 105.897 euros. Aquí es donde viene la base de la capitalización. Y es que es otra palabra muy importante dentro del mundo de finanzas para entender pues, la economía de una empresa. Ahora, en la siguiente diapositiva o en la próxima, se detalla bien el significado de capitalización. Aquí nosotros tendremos que restar pues, el beneficio por los pasivos, más bien dicho, aquello que hemos puesto, tendremos que restárselo al capital final. Por eso, nuestro beneficio en 30 años, a un interés de un 12%, sería de 95.097 dólares. Creo que frente a los 10.800 hay mucha diferencia. Y como bien os he dicho antes, pues es simplemente sentarse, comprender cómo funcionan estas reglas matemáticas que nos pueden cambiar la vida y empezar a utilizarlos. El plan financiero, o más bien puesto a una tabla de un interés compuesto. Y aquí nos dividen por diferentes salarios. Por ejemplo, una persona que va a participar con 100 dólares, con 200, 300, 400, 500 al mes, ¿no? Y a una tasa de un 8% mensual. Disculpa, si nosotros lo vemos aquí, hay un total de 10 años. Y lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Y podéis hacer una foto porque después veréis cómo se hace este ejercicio, ¿no? Pero una participación de 100 dólares a un 8%, esta persona en un año podría crear 204 dólares. Y en 10 años, 1.384.000 dólares. Por eso creo que es muy interesante, porque creo que la mayoría de las personas podrían encontrar cuáles son sus prioridades y utilizar 100 dólares al mes para poder hacerlo. Ahora, si no tienes conocimiento, créeme, dirás, es que no tengo 100 euros, es que no tengo 100 euros porque ya tengo muchos gastos. Claro, si ese es el problema, que tiene muchos gastos y no prioriza en cuál será tu futuro. Pero es que matemáticamente tu futuro podría ser de 1.384.000. Y creo que esa capital, muchos de nosotros no lo ganaremos en toda una vida, ¿cierto o no? Por eso creo que es muy interesante el empezar a comprender cómo funciona el dinero realmente, la capitalización. Y es que el término capital realmente viene de la palabra capital, de la capitalización. Y la capitalización se utiliza para comprender lo que vale una empresa. Es decir, sus gastos con sus ingresos. Si lo restamos, tendremos el capital, tendremos el valor de una empresa. Vamos a calcular en este ejercicio el señor X y el señor Y. Y es que los dos van a participar con una diferencia, uno de 200 y otro de 400, pero uno lo hará 10 años antes, desde el 1986 y otro desde el 1996. ¿Quién tendrá más capital si lo hace durante 30 y 20 años? Aquí entenderemos cuál será su participación inicial. Y es que siendo el señor X la persona que participa con 200 dólares, pero durante 10 años más, su participación total serán de 72.000 dólares. Pero esto creará un interés de 881.000. Y el señor Y será una participación de 96.000 dólares. Como estáis viendo, un poco más que el señor X, pero su rentabilidad en 10 años menos serán de 227.000 dólares. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque tenemos que encontrar la fundación, ¿no?, de la capitalización de nuestro portafolio de inversión. ¿Cuánto vale nuestro propio fondo de inversión? Y es que la suma total menos la resta, podéis ver cuánto es el capital que puede mover una persona a través de toda una vida con una participación tan mínima. En esta tabla lo vais a poder entender mucho mejor. Y este es el ejercicio. Así que háganle una foto y si no lo entienden,
Créanme, pónganse en contacto con su sponsor, pónganse en contacto con el líder de grupo de su comunidad y que les ayude a comprender mucho mejor esto. Si no, nuestro amigo YouTube es muy bueno también. Lo digo para aquellas personas que están empezando como yo en su día y hasta ahora no comprenden que lo más importante es su educación, sino entienden todavía que lo más importante es tener dinero en la cartera. Pero créanme que no, así que inviertan en su propia educación. Aquí trabajamos a diferentes intereses, a un 12, a un 24 y a un 36. Como veis, es un interés compuesto y va por mes. Primero los 12 meses primero, lo que es un año, y háganlo hasta 25 años, un total de 300 meses. Como veis, en el primer mes la persona participa con el 10%, recuerda, siempre el 10% de $1.000, para que los números sean redondos. Una totalidad de $100. A un 12% le generaría en un mes un 1, lo que es igual, el 100 por el 1, recibiríamos $1. Y el siguiente mes, como veis, bajamos abajo, tendríamos 201. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a reinvertir el 10% y ahora empezamos a crear un interés de $200, los 100 que pusimos el mes pasado, más estos 100, más la renta del interés del primer mes, que en este caso sería $1. Por lo que ahora sería el 1% de $201, que nos generaría un beneficio de $2, que sumado más aplicando la cantidad de inversión personal del 10% mensual, estaríamos en el siguiente mes con $303. Ahora el interés se basa en la primera, en la segunda, la tercera inversión y el interés de los 2 meses que ya fueron pagados o asignados. Como fijáis, el número va creciendo exponencialmente y esto no lo veis en estos 4 primeros meses. Esto se ve, como bien dije antes, a partir del quinto año. Es cuando las personas ya empiezan a emocionarse y empiezan a querer comprender que puede ser una buena idea empezar a trabajar como mínimo con $100 mensuales. Y es que esto, bueno, las fotos cada uno tendrá algo que más le llame la atención, ¿cierto o no? Pero ¿cómo conseguir esto en tu vida? Pues yo lo estoy consiguiendo aplicando las 8 reglas del inversor privado. Y para nada es solo las 8 reglas del inversor privado. Cuando empiezas a comprender tan solo la primera regla, que son los términos de independencia, libertad, pasivo, activo, inversión e invertir, ahí hay un cúmulo de cosas que empezarán a bombardearte la cabeza y si lo coges con ganas y con ganas de comprender, vas a empezar a meterte en lo que viene más importante, que es realizar tu plan financiero. Tu plan financiero puede llevarte meses o años hacerlo, porque si no tienes filosofía de vida de un inversionista, como me ocurrió a mí, como nos ocurre a todas las personas que no nos enseñan en nuestras escuelas que esto existe, pues tu plan financiero irá cambiando. Tu plan de negocio lo tendrás que remodelar porque cometerás errores, ¿no? Pero comételo los errores y aprende porque de veras que la vida te puede cambiar. Todo el que conoce a cualquiera de las personas que funcionan con NEM y siguen con NEM después de 3 años es porque entienden esos principios básicos. O son un crack en el network marketing, que como he dicho antes es un negocio de marketing donde las personas pueden recibir unas bonificaciones igual que Coca-Cola, cuando participa con su 70% anual, para que tú en cualquier lado del planeta escuches y diga, eso es Coca-Cola, porque ese ruido que se nos mete en la cabeza ha sido pagado por Coca-Cola durante años y años en todas las televisiones del mundo, en todas las paradas de autobuses, en todas las esquinas de las grandes ciudades, y nuestra compañía, como no tiene tanto dinero como Coca-Cola, prefiere que el dinero se lo queden aquellas personas que de verdad aprenden a comunicar pues toda esta información, porque esta información no es fácil de entender, imagínense de compartir. Pues eso está pagado en nuestra compañía. Y si eres un network marketer profesional o te conviertes en un network marketer profesional
o eres un amigo que lo vas a comentar con otras personas, puede convertirse en una fuente de ingreso extra. Pero para mí, la Academia del Inversor Privado no te va a enseñar a hacer un network marketing profesional. Te va a enseñar a conocer frente a la vida que ha tenido Andrés Arbato en los mercados financieros, cómo funciona, cómo crear herramientas, cómo participar, cómo tener un control y cómo darle caña para vivir de una forma mejor económicamente.